Hola, buenos días. Mi nombre es Lucía y vamos a tener una plática, una pequeña charla acerca de innovando en la industria con la tecnología de pigmentos metálicos acabado espejo. Bueno, aquí tenemos algunas de las tendencias de este tipo de hojuelas, como lo es la Cornflake, que es hojuela irregular, Silver Dollar, que es la de menor espesor, y el BMP por último, este que nos va a dar un acabado espejo. Nos vamos a ver cada una de estas características o geometrías de la hojuela y empezaremos por hablar de la Cornflake, que es la hojuela irregular. Esta nos va a dar un excelente poder cubriente, adicional a que este tipo de partícula o una de estas características de esta hojuela es que va a tener muchos entrantes y salientes, lo que nos va a disminuir el poder, el efecto metálico y nos va a dar un excelente poder cubriente. Otra de las hojuelas es la Silver Dollar. Esta, por su forma más definida, como podemos observar en la imagen, nos va a dar un excelente brillo y un alto efecto metálico. Esto quiere decir que como su forma es más definida, no tiene tanto entrantes y salientes, la reflexión de la luz va a ser mucho mejor que la hojuela irregular, dándonos mayor efecto metálico. En la geometría de la hojuela también vamos a encontrar lo que es el BMP. Este BMP son hojuelas laminares delgadas que nos van a dar un efecto espejo. Estas hojuelas son totalmente lisas de la superficie, lo que nos va a dar que las hojuelas se acomoden de mejor manera, dándonos una mayor reflectancia de la luz, provocando este tipo de acabado, el acabado espejo. Vamos a hacer un comparativo de estas hojuelas entre el espesor. Podemos mencionar que la hojuela irregular, Cornflake, y la hojuela Silver Dollar tienen un espesor de 2 micras. Esto nos va a dar que tengamos menos reflexión de la luz comparada con el BMP. El BMP es muy delgada, habíamos comentado, el espesor es de 0.2 micras, perdón, el cual nos va a ayudar a que cada una de estas partículas se acomoden perfectamente en un vehículo, en un sustrato dado, para dar esa mayor reflexión. Aquí tenemos también lo que es el comparativo de la distribución de partícula y nos vamos a centrar a dos, a la hojuela irregular y a la hojuela BMP. En la hojuela irregular vamos a representarlo con una campana gaussiana. ¿Qué quiere decir? Que tenemos tanto partículas muy pequeñas como partículas muy grandes. Si nos concentramos en el BMP, podemos decir que la curva de distribución es más estrecha. Aquí podemos hacer un comparativo de un tamaño de partícula, por ejemplo, 10 micras. Podemos ver que el diámetro promedio de estas partículas es muy similar. Aquí tenemos este tamaño de partícula similar. Sin embargo, el efecto o el acabado van a ser totalmente distintos. Podemos comparar un 4010LX, que es una hojuela irregular, nos va a dar un excelente poder cubriente. Sin embargo, decíamos que este tipo de hojuelas irregulares pues tienen muchos entrantes y salientes, que la reflexión de la luz va a ser hacia distintos ángulos, lo cual nos va a disminuir lo que es el efecto metálico. Este nos puede dar un efecto cromo y el BMP, al ser la curva mucho más controlada y ser totalmente lisa de la superficie, la reflexión de la luz va a ser mucho mejor y nos va a dar lo que es el acabado espejo. La característica de los BMP, el acabado espejo, son partículas que se obtienen de pigmentos no leafing. Aquí tenemos el comparativo entre leafing y no leafing. Seguimos hablando de un 4010LX. En el caso de un pigmento leafing, que es el leafing, es la capacidad que tienen las partículas de migrar a la superficie. Con este tipo de pigmento,
4010LX, que es un pigmento olefin, podemos obtener buenos acabados cromo. Sin embargo, podemos ver en la imagen cómo tenemos el sustrato, el vehículo y el pigmento. Debido a esta naturaleza del pigmento, las partículas van a migrar a la superficie y esto nos va a restar que tengamos la resistencia al FeOT. Comparado contra un pigmento no olefin, en este caso sería un pigmento BMP, una hojuela BMP, el cual queda inmerso en el sistema. Tenemos lo que es el sustrato, el vehículo y el pigmento. Este nos va a dar mucho mayor resistencia al FeOT y vamos a tener ese acabado espejo. Aquí en la orientación de las partículas podemos ver una mejor forma del comparativo entre estas dos tendencias de hojuela, entre lo que es la hojuela irregular y la hojuela BMP. Podemos observar que en una hojuela convencional tenemos la difracción de la luz en diferentes ángulos, lo que nos va a restar ese efecto metalizado, ¿no? El efecto espejo que estamos buscando, si pueden ver, pues aquí quedan las partículas completamente dispersas, separadas, y sí, decíamos, la hojuela irregular, pues nos va a dar un mayor poder cubriente. Ambas hojuelas son de forma irregular, pero las entrantes y salientes que tienen estas aristas, podemos disminuir ese efecto metalizado y con el BMP, al ser las hojuelas laminares completamente lisas de la superficie, la reflexión de la luz puede ser mucho mejor. La combinación de la reflexión difusa, la reflexión especular y la combinación de ellas nos va a dar lo que es el efecto metalizado y en el caso de esta orientación de partículas nos va a dar lo que es el efecto espejo. Bueno, entraremos un poquito acerca de lo que es el BMP. Este BMP es un pigmento metálico, este se obtiene al vacío y este es utilizado para obtener dispersiones de aluminio ultrabrillantes con acabados espejo altamente reflectantes. Este tipo de aluminio, comentábamos, su tamaño de partícula va a ir de lo que son las 7 a las 13 micras. Este tipo de hojuelas es excepcionalmente delgado, 0.2 micras, lo que nos va a dar hojuelas muy delgadas que nos van a dar un buen poder cubriente en comparación con hojuelas convencionales que son de 2 micras. Esto nos va a proporcionar una excelente reflexión de la luz para dar este acabado espejo. La naturaleza de estas hojuelas es que nos van a dar estos acabados espejo y también podemos observarlo en algunos segmentos de aplicación. Dentro de los segmentos de aplicación a los cuales van dirigidos estos pigmentos metálicos, BMPs, pues podemos encontrarlos en la parte de tintas. En estos recubrimientos donde vemos a diario la parte de los empaques, la parte de los envases, tanto para cosméticos, que vemos en nuestro día a día, donde veamos este efecto espejo, ahí podemos encontrarlo en esta parte de tintas. Otro segmento de aplicación podemos encontrarlo en los aerosoles, decíamos al inicio, en la parte de los recubrimientos. Aquí podemos utilizar algunos solventes de secado rápido, el cuales nos van a dar ya este acabado espejo. Otro segmento de aplicación muy importante es en los interiores de automóviles, en la parte de repintado automotriz. Podemos observarlo en la parte de los rines, en la parte de las manijas, en la parte donde veamos este efecto espejo en lo que son los interiores de automóviles. Ahí podemos encontrar este tipo de pigmentos que son altamente ultrabrillantes para dar estos acabados espejo. Otro segmento de aplicación en el cual también podemos encontrarlo
es en la aplicación de barnices para uñas. Podemos obtener estos excelentes acabados para dar también ese efecto espejo. Dentro de la morfología de las hojuelas, tenemos aquí el catálogo de productos, el cual este tipo de hojuela pues nos va a dar un buen efecto espejo, nos va a dar limpieza y por supuesto también nos va a dar el rendimiento. Decíamos que son hojuelas muy delgadas que se van a acomodar de manera perfecta para dar esa reflexión de la luz y también un buen poder cubriente. Y vamos a mostrar un poquito acerca de esta morfología de las hojuelas. Dentro de la línea que tenemos en Metapol, nosotros le llamamos ALU, que pertenece a la línea ALU V, porque el tipo de la geometría de la hojuela es BMP. El siguiente número, que es el 10, corresponde al tamaño de partícula y la última terminación o las últimas letras podemos decir que se refieren al tipo de solvente, el tipo de carrier en el cual están dados. Este tipo de hojuelas decíamos que vienen en dispersión. Estas dispersiones vienen a una concentración de aluminio de 10%. El tipo de hojuela, pues, es BMP y lo podemos encontrar en las líneas de Metapol, en acetato de etilo, en metoxipropanol y en metoximetilbutanol. Tenemos tamaños de partícula que van de 8 a 10 micras y podemos utilizarlo para cada uno de esos segmentos de aplicación, los cuales hablábamos, que es tintas, que es la parte de recubrimientos como son aerosoles, la parte de interiores para automóviles y la parte de cosméticos, principalmente en barnices de uñas. Los sustratos recomendados para dar este tipo de acabados, se recomienda el uso de sustratos lisos. Entre más liso sea el sustrato, mejor va a ser este tipo de acabado espejo, el cual estaremos encontrando ya en alguna de esas aplicaciones mencionadas anteriormente. Si el sustrato es poroso, pues se recomienda aplicar previamente un recubrimiento. Esto es, recubrir esa porosidad que tiene el sustrato para tenerlo completamente liso y así poder obtener este efecto espejo. Vamos a hablar un poquito acerca de las recomendaciones de uso que hacemos para este tipo de pigmentos, que pueden ser los de hojuela BMP o también irregulares para dar este efecto cromo o efecto espejo. La predispersión es muy importante esta parte de la humectación, esto es relación 1 a 1 o 12 a 1, lo que es pigmento con el solvente. El solvente que vamos a utilizar para esta dispersión, dejarlo humectar durante un tiempo mínimo de 3 horas. Esto también es para lograr completamente la separación de las partículas y es importante mencionar utilizar este tipo de propela, que sea propela marina o de disco plano, no recomendamos que sea Caulex. En el caso del Caulex, lo que puede hacer es moler esas partículas, es fracturar. Tal vez en algunos casos pueda solamente fracturarla, en otro pueda romperla y donde no está tratada totalmente de la superficie, podemos obtener tonos oscuros. Ya no podemos dar ese efecto metálico o ese efecto espejo que estábamos buscando al inicio. Aquí tenemos un ejemplo de cómo tenemos un pigmento disperso y un pigmento el cual aún no está totalmente disperso. Es muy importante también verificar que las resinas y los solventes estén libres de humedad. ¿Por qué? Porque la humedad nos va a afectar en la estabilidad de lo que es el aluminio y dándonos ya efectos oscuros. Es muy importante también hacer las pruebas a nivel laboratorio antes de correrlo a nivel producción, hacer pruebas de estabilidad con cada uno de nuestros componentes para dar estos efectos.
Las revoluciones máximas a las cuales nosotros recomendamos ser utilizado es no mayor a 400 revoluciones, porque podemos fracturar las partículas y también restar este efecto metálico o este efecto espejo. Una recomendación de uso que tenemos para aplicación por aspersión, decíamos que este pigmento, al ser hojuelas muy delgadas, al ser irregulares y darnos un buen poder cubriente, podemos utilizar de un 2 a un 3% de pigmento, de un 10% de resina de melamina y entre 43 y 44% de lo que son estos solventes de rápida evaporación, como lo es el acetato N-propanol y el acetato de etilo, para obtener estos acabados espejos en la aplicación por aspersión. Este es para este segmento. Podemos tener también para el segmento de tintas, para la parte de barnices de uñas, y es la forma en cómo nosotros estamos innovando en la industria con estos pigmentos metálicos acabado espejo. Si tienen alguna duda, algún comentario, no duden en escribirnos a lo que es nuestro Facebook, nuestro Twitter, nuestro Instagram, y visiten nuestra página. Muchas gracias.